pensando en algo. Pueden tomar asiento. Y me pongo a pensar que la vida puede cambiar en un segundo en nuestra vida. Las cosas pueden cambiar en un momentito cuando uno menos se lo imagina. Se me venía a la mente dos cosas esta semana. Una fue, en una oportunidad estaba un pastor enfermo en un hospital y yo no iba a la iglesia en ese tiempo, pero Dios puso en mi corazón de ir a visitar a este pastor con un recorrido él largo, en una trayectoria larga en el evangelio, y dije yo voy a ir a visitarlo. Y fui, él me reconoció y hablamos un poquito, como siempre, él le hablaba a todo el mundo del evangelio, me habló del Señor, pero fue una visita así de rutina, como cualquiera otra persona va a visitar un enfermo al hospital. Pero nunca me imaginé que una semana más tarde ya él iba a salir del hospital y yo iba a estar en ese mismo cuarto internado donde él había estado hacía una semana. Me encuentro precisamente en ese mismo cuarto de hospital, viviendo una incertidumbre cuando tuve un accidente en la mano, y vemos cómo las cosas cambian de un momento a otro. Esta semana yo recuerdo que tenía, ya se me fue de la mente cuántos años, pero muchos años de no ir a ese hospital Mercy de aquí de Uptown, donde operaron a hermano Abisaí del Calcañar. Desde cuando murió una sobrina de nosotros, allá por los años 2008 posiblemente, no tengo a la mente, una jovencita como de 23, 25 años. Yo me acordaba en este momento porque a ella le encantaba esa alabanza. Ha sido un largo viaje y para esta hora yo he llegado. Y a veces es difícil uno querer controlar las emociones. Pero cuando dentro del hospital siento como uno dice, el shock de la última vez que estuve en ese hospital, cuando una llamada por teléfono cambia todas las cosas. Pero Dios, que es grande en amor y es grande en misericordia, lo que decía el pastor David al inicio, el Dios que nosotros servimos, ese puede transformar todas esas historias. Ese puede agarrar los pedazos y poner las cosas juntas nuevamente. Cuando me enseñaron la foto de la parte de abajo del pie de hermano Abisaí, todo aquel montón de pedazos, como quien ve un patio de ladrillo, que los ladrillos se han regado y van de regreso y todos los colocan como un crucigrama, como un paso. Y viene el doctor y me dice, no te preocupes, esto nosotros aquí agarramos unos tornillos y vamos a poner todos estos pedacitos juntos nuevamente y lo vamos a reparar de una forma que en pocas semanas él va a estar caminando normal. Y es precisamente lo que hace Dios con nuestra vida también. Muchas veces nosotros nos encontramos con un montón de pedazos y decimos, ¿cómo voy a salir de esta situación? Pero Dios, que no se olvida de sus hijos, Él es como dijo el profeta Jeremías, así como el barro en las manos del alfarero. El profeta Jeremías fue llevado a ese lugar del alfarero y se dio cuenta que el alfarero estaba construyendo una vasija. De repente no le salió como él esperaba y la toma nuevamente y la vuelve a amasar, vuelve a hacer la masa y vuelve a hacerla de la forma que él intentaba que fuera. Y para muchos le ha pasado semejante. Muchas veces nos sentimos que somos solo el montón de pedazos, pero somos como el barro en las manos del alfarero y él puede restaurar la vida de una persona en esta tarde. ¿Cuántos lo alaban? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta semana he estado pensando en muchos personajes de la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Dios como pudo tomar una persona insignificante y usarla para traer un mensaje a nosotros y para mostrarnos a nosotros el poder restaurador de nuestro Dios.
y estaba analizando todas estas cosas y di que vamos a iniciar una serie llamada En el centro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces las cosas no salen como nosotros las pensábamos, pero quiero darle una palabra de esperanza a alguien en esta tarde. El hecho que las cosas no salgan como nosotros las pensábamos no quiere siempre decir que vamos en contra de la voluntad de Dios. Podemos estar en el centro de la voluntad de Dios y las cosas no salieron como nosotros las intentábamos. Cuando Dios llamó al profeta Elías que predijera o que profetizara la sequía allá en Israel, él le dijo: profetiza la sequía y tú te vas para el arroyo de Querit y allí te voy a alimentar mientras estés ahí. Pero luego se da cuenta que aún él caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, el arroyo también se seca. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Él envía unos animalitos a que le llevaran comida al profeta. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algo que yo he entendido y que he aprendido y que lo he experimentado a sangre propia, como decimos en nuestra vida. He pasado momentos difíciles en la vida, pero yo he conocido un Dios que no se duerme, que no se va de vacaciones, que nunca nos desampara, que nunca nos deja. Es el que nos tiene todavía de pie en este día. Gloria a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Génesis capítulo 37. Vamos a ver por unos minutos un personaje que Dios, el Espíritu Santo le plació dejar aquí en estas páginas para darnos un mensaje para nuestra vida hoy en día. Caminando en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Génesis capítulo 37. Por las próximas semanas vamos a estar estudiando algunas personas que Dios usó y que nosotros lo veíamos como un poco insignificante, como un pastor de ovejas, como este muchacho llamado José, que lo veían con desprecio sus hermanos, pero Dios tenía un plan. Estaremos viendo a Gedeón, una persona también un poco insignificante, pero Dios lo usó para llevar un plan sobrenatural de acuerdo a lo que Dios quería hacer con él. Como una mujer llamada Rahab, que se encuentra también escondida en las páginas del Antiguo Testamento. Y su apellido ya posiblemente usted lo conoce: Rahab la ramera. Así era conocida esa mujer. Pero Dios le plació incluirla también en el plan redentor y la usó también en el linaje de donde iba a venir Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Yo quiero decirle en este día y decirle a una persona que no importa que tan insignificante ante la sociedad nos podamos ver, Dios puede usarnos a nosotros para llevar a cabo un plan extraordinario en este tiempo. Y justamente, como decía al principio, no para ayer, no para mañana, sino precisamente para hoy. Dios puede usar nuestro testimonio, nuestra vida, para llevarle una palabra de esperanza a una persona. Amén. Capítulo 37 del libro de Génesis. La Biblia habla y nos dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a leer otro poquito acá para que nos podamos familiarizar un poquito más con la historia. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos se inclinaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en aquellas palabras. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, pero más adelante vamos a tomar unos versículos más. En el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar en este momento. Le damos gracias, Padre bueno, por su palabra, Señor, que ha sido leída en este momento, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, y oramos que esta palabra y este mensaje llegue, Padre eterno, a la vida de una persona que posiblemente lo necesita con urgencia, Señor. Vivimos en un mundo que agoniza, en un mundo que trae tantos cambios, que trae tantas dificultades, Señor. Pero en este día, Padre bueno, hay una palabra de esperanza para alguien, Señor. Yo lo creo de esta forma, porque así como usted me ha hablado a mí, yo sé que usted también le puede hablar a una persona en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos podemos sentar. Quiero hacer una pregunta a las personas que estamos aquí. Posiblemente hay bastantes en línea también. Como decía hermano Elizalde, estamos cortos por todos lados. Faltan algunos de los que trabajan ahí detrás de las computadoras, pero estamos llegando siempre al aire, gracias a Dios, y el mensaje y la palabra del Señor sigue siendo transmitida a través de las redes sociales para aquellas personas que tienen necesidad, y también nos visitan unas familias desde Greensboro. Bienvenidos también, un aplauso para ellos, gloria a Dios. También hay lo que nosotros decimos fruto de esta iglesia también, hermano Elmer. Amén, gloria a Dios. Y también está el papá de hermana Nubia, y bueno, los demás de la audiencia que tenemos allá por el área de Greensboro están aquí con nosotros. Pero quería hacer una pregunta a las personas de más de 30 años y que contesten honestamente. ¿Cuántos de los que están aquí, su vida es exactamente como la planeaban cuando tenían entre 15 y 20 años? En esa etapa uno hace planes y dice: yo quiero hacer esto, voy a hacer esto y lo otro. Entre 16, 20 años más o menos uno está haciendo planes. A lo mejor se hizo buenos planes. ¿A cuántos se les ha cumplido eso? Algunos quizás pensaban ser millonarios, o nunca pensaron en llegar a este país a lo mejor. Pero nosotros en ese tiempo, y decíamos la semana pasada, aproximadamente ahí por los 20 años, tenemos sueños, lo que vamos a hacer en el futuro,
la carrera que vamos a estudiar, a dónde vamos a vivir y todas esas cosas. Pero creo que a nadie acá le ha salido las cosas como las pensaba. Amén. Yo les voy a dar un poquito de mi historia. Ahí por los años 85, 86, 87, en ese tiempo, ahí por los 18, 19 años. Y mi sueño era sacar una carrera académica, graduarme de la universidad y llegar a ser un profesor y enseñar una asignatura. Y eso era lo que yo tenía en mente. Pero luego las cosas cambian en la vida y me encuentro un día como a 20 grados de temperatura allá en la ciudad de Nueva York, y todos mis planes, todo aquello había cambiado. Años más tarde me encuentro entregándole mi vida a Cristo Jesús, y luego los planes vuelven a cambiar otra vez. De repente me encuentro aquí en Indian Land iniciando una iglesia. Nunca eso pasó por mi mente, pero en los planes de Dios ya todo eso estaba. Pero de una cosa yo le doy gloria al nombre del Señor, es porque a pesar de todos los cambios en la vida, Él nunca me ha desamparado. Gloria a Dios. La vida trae sorpresas y a veces en el camino nos encontramos con dificultades, como le pasó a ese jovencito. Ahí aparece en la foto, parece un árabe, pero él es judío, José. Y este muchacho, la Biblia aquí dice que era de 17 años cuando comienza a aparecer en la historia de las páginas de la palabra del Señor. Y sale a darle almuerzo a sus hermanos, y su padre lo envía a la tierra de Siquem, donde mencionábamos la semana pasada que estableció y hizo un altar a Abraham. Y ahí manda a Jacob, a José, a darle almuerzo a sus hermanos. Pero sus hermanos le tenían envidia, porque era obvio que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Y ellos comienzan a pensar: este es el momento en que nos podemos deshacer de este soñador de sueños. Y traman un plan. Cuando usted lee la historia aquí desde Génesis 37 hasta el capítulo 50, habla de la historia conmovedora acerca de este hombre. Y ellos dijeron: hoy es el momento que nos podemos deshacer de este joven y lo vamos a poner en una cisterna y que se muera aquí de hambre o de sed, de lo que sea. Pero ellos tenían ese plan. Cuando lo dejan en aquella cisterna, de repente aparece una caravana de personas que iban a negociar desde el Medio Oriente hasta Egipto, y dijeron: mejor no le hagamos daño, saquémoslo de adentro y vendámoslo por 20 piezas de plata, y que se lo lleven para Egipto, para donde sea que van estas personas en este momento. Y cuando ellos sacan a este muchacho y se lo entregan a aquella caravana, y ellos se lo llevaron para Egipto, no estaba en los planes de José aparecer allá en Egipto. No pasaba por su mente que un día iba a estar en la cárcel. Eso nunca le había pasado por su mente. Él simplemente iba a dejarle comida a sus hermanos. Pero quiero decirle algo, y aquí escribí algo, que cuando Dios tiene planes en su vida, ni aún la cisterna lo puede detener. Dios tenía un plan con aquel muchacho. La cisterna no lo pudo detener, la cárcel no lo pudo detener. Y eso puede ser la situación de una persona. A lo mejor está en una cisterna o en un lugar que no le encuentra salida. Si Dios tiene plan para su vida, Él puede romper cualquier cadena de opresión y llevar a cabo el plan que Él se había determinado desde un principio. Gloria al Señor, qué bueno es nuestro Dios.
A veces los cambios en nuestra vida son inesperados y son inconvenientes también para nosotros. Nos agarran por sorpresa, como cuando vamos para algún lugar y ya llevamos el GPS puesto y todo va normal. Hasta el tiempo en que vamos a llegar, de repente dice que la calle está cerrada. Y luego comienzan los desvíos en nuestra vida. Y nos damos cuenta, a veces en eso aprendemos, en ese momento aprendemos cosas bonitas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les ha pasado? Y luego conté una pequeña experiencia. Estábamos allá por Tennessee con mi esposa en una oportunidad. Cuando ya era el día que nos íbamos a regresar, nos damos cuenta que ha habido un derrumbe de piedra ya este lado de Tennessee para North Carolina, por donde pasamos el otro día, por aquellas curvas que el límite es como a 35. Bueno, para mí, para los demás pasaron como a 70 pero gracias a Dios que habíamos orado por ellos antes de salir. Amén. Y saliendo de allá, ya el plan, la ruta cambia y nos envían por otro lugar que nunca habíamos pasado, pero sentí como que fuimos hasta allá por West Virginia y después volvimos a bajar. Pero nos dimos cuenta lo simple que es la vida, lo simple que es la vida y cómo se puede vivir sin pollo frito y sin french fries. Amén. Lo único que ahí no se veía absolutamente nada, ni gasolina se veía por esos lados. Pero me acuerdo que traíamos provisión, íbamos preparados, traíamos unas tortillas. Y nos dimos cuenta en esa vez que decimos nosotros, pues eso era en aquellos tiempos que la gente llevaba comida. Ahora hay restaurantes cada 3 millas, 5 millas. Pero ese no fue el caso en ese momento. Pero aún en nuestra vida, cuando hay detours o que nos desvían de nuestra ruta, nos damos cuenta que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. El relato de esta vida de José nos da a nosotros una esperanza tan grande del poder restaurador de Dios, que a pesar de cómo estaban las circunstancias en este muchacho, Dios nunca lo abandonó. La Biblia, cuando está hablando de este joven, siempre dice, pero Dios estaba con José. Luego es transportado de un lugar a otro y vuelve a decir lo mismo, pero Dios estaba con José. Y quiero decirle a alguien en este día, no se aparte del Señor. Aunque la vida a veces trae altos y bajos, a veces andamos en las alturas y decimos gloria a Dios todos los días, y a veces andamos bastante bajo, pero todo eso es importante. Yo le digo a la gente que no se acostumbre a andar solo en las alturas. Los valles de sombra, los valles también son buenos. El desierto también es bueno. A veces es necesario. Es más, en los valles es donde más llueve. Allá en el desierto es donde aprendemos también a conocer mejor al Señor. Hay cosas que en la claridad no las podemos experimentar. Hay cosas que rodeado de personas no las podemos experimentar. Pero cuando estamos a solas con el Señor, ahí podemos encontrarnos con el Señor. Hablábamos de un texto de Oseas. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo al pueblo de Israel: te voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar a tu corazón. Hay momentos que es necesario que el Señor nos pase por ese desierto y por ese pozo, por esa prisión, antes de llegar al propósito que Dios tenía con nosotros, o que Dios tiene con nosotros. A pesar de la oposición, este hombre, Dios lo usó de una forma sobrenatural, a grado de que no hay otra persona
en el Antiguo Testamento que refleje tanto a Cristo Jesús. Y muchas veces nos pasamos por alto desde el nombre que le pusieron como José. José también es el mismo nombre o derivado del nombre de Josué, que significa restaurador. Y es precisamente una derivación del nombre Jesús, que también Él vino a hacer ese proceso restaurador en nuestras vidas. José fue a buscar a sus hermanos, y los hermanos estaban supuestos a haber estado en Siquem, pero se habían ido para Dotán apacentando las ovejas de su padre, y fue aborrecido por sus hermanos. Jesucristo también vino en busca de sus hermanos, los judíos, y ellos también lo aborrecieron. A José lo pusieron en una cisterna, a Jesucristo lo pusieron en una tumba. Pero cuando Dios tiene planes, la cisterna ni la tumba no lo puede detener. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Cuando a José lo vendieron a Egipto, allá también le pusieron otro nombre. Y lo encuentra cuando lee más adelante en los próximos capítulos, cuando él comenzó a revelarle los sueños a los presos que estaban en la cárcel, y le pusieron por nombre Safnat Panea, que es el revelador de sueños. Y es el nombre que el Señor Jesucristo también recibe en Romanos capítulo 2. Cuando aparezca el Señor, entonces revelará también los secretos de los hombres, dice el apóstol San Pablo. Con eso también quiero decirle a alguien en esta tarde: no importa qué tan secreto sea su vida, un día todo saldrá revelado delante de los ojos de Dios cuando nos presentemos delante de Él. Fue vendido el Señor también por Judas por 30 piezas de plata. También José fue vendido, no por 30 piezas de plata, pero también fue vendido, fue llevado a Egipto. El Señor Jesucristo también fue llevado a Egipto cuando apenas era un niño, y le dijo Dios a José: no temas en huir a Egipto, salte de acá y vete para Egipto, y pronto viene el llamado que suba nuevamente, para que se cumpliese las escrituras. De Egipto llamé a mi hijo. Gloria al Señor. Él también fue llevado a Egipto. José, cuando todo aquello había terminado y está en el palacio de Faraón, llega también un día sus hermanos, y él se da a reconocer y les enseña también sus heridas, hablando de la circuncisión, para que ellos pudieran entender que él era su hermano. El Señor Jesucristo un día también se le revelará a los hijos de Israel cuando aparezca por segunda vez y se afirme en sus pies en el monte de los olivos, y le enseñará también las heridas, y preguntarán: ¿y esas heridas dónde te las hicieron? Él les dirá: estas son las heridas que recibí en casa de mis hermanos. Gloria al Señor. Quiero darle esperanza a una persona en este día. A lo mejor su vida o la vida de un familiar parecer que está en una cisterna o en un lugar sin salida. También Jeremías estuvo en una cisterna, pero él no se quedó en ese lugar. El Señor también usó a un hombre para que sacaran a ese hombre de la cisterna. Cuando Jeremías, esto es hablando de otra historia, que también a Jeremías lo pusieron en una cisterna por estar predicando el mensaje de Dios. Dijeron:
nos vamos a deshacer de este hombre. Y lo pusieron en una cisterna. Cuando de repente alguien intercede por él y dice: no es bueno lo que están haciendo con este hombre, hay que sacarlo de ahí. El rey les dice: agarren a 30 hombres y vean cómo hacen para sacar a Jeremías. Y la historia lee que consiguieron muchos trapos viejos, hicieron la forma para poder descender una soga y sacar a Jeremías, pero necesitó 30 hombres para sacar a Jeremías de aquel lugar, de aquel pozo, de aquella cisterna donde estaba. Y el número 30 es el poder de la sangre de Jesucristo. Fue el precio pagado por el Señor. Y quiero decirle a alguien también en este día que no importa dónde esté, el poder de la sangre de Jesucristo lo puede sacar de cualquier lugar de incertidumbre. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dijimos que esto es necesario, porque si nunca hemos estado enfermos y sin un seguro médico, no nos vamos a dar cuenta que el Señor es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Si nunca hemos pasado dificultades o nos hemos encontrado en un momento sin salida, no vamos a conocer al Señor como Jehová, nuestro libertador. Si nunca hemos estado afligidos, nunca vamos a conocer al Señor como aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y a veces nos ponemos posiblemente a preguntar: ¿por qué estoy en esta condición? ¿O por qué me está pasando lo que está pasando? Esas preguntas posiblemente pasaron por la mente, por el corazón de José, como quien dice: yo solo fui a dejarle comida a mis hermanos. Ahora estoy en la cárcel. Ahora estoy pasando esta situación. Como cuando uno hace un favor a una persona y luego las personas se vuelven enemigos. ¿Ya le ha pasado a usted? ¿Seré solo yo? Yo veo muchos. No tiene que levantar la mano, pero la sonrisa lo dice. Solo quería hacer un favor. Amén. Y esto que no vamos a hablar de prestar dinero, pues cuando se presta dinero también abundan los enemigos. Amén. Y me imagino que posiblemente José preguntaba eso: yo solo quise llevarle comida a mis hermanos, pero ahora me encuentro en esta soledad. Y se puede preguntar, a lo mejor, ¿será que voy en contra de la voluntad de Dios? Pero de acuerdo a lo que narra la palabra del Señor, José estaba en el centro de la voluntad de Dios, donde él necesitaba estar. Le voy a dar 3 puntos así rápido y damos el inicio a esta serie en el centro de la voluntad de Dios. En primer lugar, podemos ver que nada, absolutamente nada, pasó por accidente. En uno de los versículos que leímos dice que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo todavía mucho más. Y en el versículo 1 del capítulo 37 dice que era José de 17 años. Luego lo vemos más adelante en el palacio cuando ya tenía 30 años.
Cuando ya tenía 30 años, ya lo vemos allá en el palacio. Este hombre pasó aproximadamente 11 años como esclavo allá en Egipto y 2 años también en la prisión. Pero ninguno de todos estos incidentes en su vida, nada había pasado por accidente. Dios tenía un plan en su vida y Dios lo estaba moldeando para este momento preciso. A Abraham le tocó esperar muchos años para que Dios llevara a cabo su plan. Y así sucesivamente. Moisés pasó 40 años por el desierto y, como dicen, nada pasaba hasta que de repente aparece nuevamente la palabra del Señor y la voz de Dios. La Biblia habla en algunas oportunidades y dice que Abraham era amigo de Dios. Se supone que un amigo, uno tiene una conversación, pero años y años pasaban y Abraham no escuchaba de Dios. De repente se le aparecía Dios otra vez. Pero mientras había ese silencio, Abraham siempre se mantenía caminando con Dios y caminando por la fe. Y eso debe de existir también en nuestro caminar. Aun cuando no veamos el camino, aun cuando no veamos la salida, mantengámonos siempre con los ojos puestos en Cristo Jesús. La Biblia habla que Moisés, cuando iba para la tierra prometida, Hebreos capítulo 11 dice que Moisés caminaba como viendo al invisible, porque no tenía puestos los ojos aquí en la tierra, sino en la tierra que le había prometido. Y nuestros ojos también deben estar puestos en esa ciudad que Dios nos ha prometido, a donde llegaremos un día cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. La Biblia habla que el apóstol Pablo también fue llevado 3 años en el desierto. José toma una decisión y no culpa a sus hermanos de todo lo que le estaba pasando en aquel momento. Él entendía que posiblemente era una metamorfosis para su vida. Dios lo estaba moldeando. Dios nos está moldeando a nosotros. Muchas veces hemos hablado que a veces las circunstancias no cambian porque Dios está trabajando en nuestra vida. Amén. Muchas veces es importante, es necesario para que podamos desarrollarnos un poquito más. Dios estaba preparando, en segundo lugar, no era nada, fue un accidente. En segundo lugar, Dios estaba preparando a José para el futuro, así como también nos prepara a nosotros. Dice la palabra del Señor más adelante que cuando oyó el amo de José las palabras, el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba diciendo: así me han traído un siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos también del carcelero. Gloria a Dios. Se da cuenta que cuando leemos un poquito la historia alrededor del capítulo 39, habla lo que aconteció. La Biblia dice que José era un joven de buen parecer y la esposa de Potifar quería tener relaciones con este muchacho, y aquel muchacho salió corriendo y ella tomó aquella túnica y luego lo acusó, y esa acusación lo mandó también para la cárcel. Pero a pesar de que
este muchacho es puesto en la cárcel, él nunca se aparta de Dios y él tiene la confianza que el Señor cumplirá el propósito en su vida. Y eso debe de estar claro también en nosotros, que aunque las cosas se vean adversas, podemos decir como dice el Salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí y Dios no desamparará la obra de sus manos. Gloria al Señor. A veces esos viajes a nosotros nos traen decepción cuando nos salimos un poco del camino y como que no llegamos al plan que posiblemente nosotros nos habíamos formado. Gloria a Dios. Dijo el pastor Ralph Sexton una vez: en mis planes, dijo él, estaba crecer a los nietos con mi esposa. Luego se da cuenta que su esposa le han diagnosticado cáncer y luego el Señor se la lleva. Y él dice: no estaba en mis planes retirarme de predicar a temprana edad. En mis planes estaba crecer los nietos con mi esposa, pero Dios tenía otros planes. Posiblemente a muchas personas le ha pasado semejante. En sus planes no estaba pasar lo que está pasando en este momento. Pero déjeme decirle, la Biblia dice y nos da esperanza que los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Posiblemente el Señor está trabajando algo que nosotros en el momento no lo podemos entender. Caminemos por la fe. Dios posiblemente tiene, o más, lo más seguro es que Dios tiene mejores planes que los planes de nosotros. Amén. Los israelitas no entendían por qué el Señor se los llevó por otro camino, habiendo un camino recto que les hubiera tomado poco tiempo para estar en la tierra de Canaán. Pero en aquel camino conocen al Señor como el Dios proveedor, que les da maná del cielo y que les da agua de la roca. Aunque muchas veces el camino aparezca curvoso y como que se ve bastante peligroso, allí nos vamos a dar cuenta que Dios también es nuestro proveedor y que también es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, el que nos puede dar la victoria mientras andamos caminando por el desierto. Gloria al Señor. Posiblemente Dios nos está preparando para el futuro. Vamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Algo yo he aprendido en el caminar en el Evangelio: cuando siento que pego, como decimos nosotros, cara a cara con el enemigo, es una certeza que vamos en el camino directo. Cuando llevamos un evangelio bien suavecito, lo más probable es que podemos estar caminando de la mano con el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo se levanta con furia. Poníamos un ejemplo en una oportunidad. Los que han visto o han jugado fútbol, soccer, se dan cuenta que a una persona que les está causando estragos en el campo, le ponen 2 o 3 alrededor para que se encarguen de que éste no haga nada. Cuando jugaba Michael Jordan basquetbol, se dan cuenta que allá andaba el montón alrededor de él, porque sabían que la pelota, el balón en las manos de Michael Jordan era un peligro. Así como cuando caía en los pies de... ¿menciono algún nombre? No quiero enemigos acá. Amén. Mejor no en los pies del brasileño. Amén. No, porque si menciono a Ronaldo, el otro, me meto en problemas acá. Amén. Estábamos en una oportunidad jugando allá en aquellos tiempos cuando estábamos jóvenes.
Y ya desde que entramos ahí nos dimos cuenta que había una persona que nos iba a causar estragos a nosotros. Y me dice un primo mío: no te preocupes, de ese yo me encargo. Y cuando los que saben que venían esos tiros de esquina, ese muchacho, como que era el rey Saúl, pasaba como 2 pies arriba de todos nosotros. Y entonces ese primo ahí andaba al lado de él, y cuando este decía brincar, él se le paraba en el pie. Y el árbitro no veía, porque era que aquel muchacho cuando decía brincar, ya el primo mío le tenía el pie en el zapato y él hacía a brincar y ya no se podía levantar. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo con nosotros, tratando de detenernos y de estropear los planes que Dios tiene para nosotros. Y por eso la Biblia dice: pero Jehová estaba con José. El profeta Isaías dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor siempre levantará bandera, y los planes de Dios nunca se quedarán frustrados. Amén. Gloria a Dios. Y eso, hay personas que se sienten importantes dentro de las congregaciones, y es bueno. Todos somos usados de una forma o de otra, pero de alguna forma hay personas que creen que sin ellos las cosas no se van a llevar a cabo. Hay un montón dijo alguien, hay un montón de estrellas hoy en las iglesias y pocos siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca servidores. La Biblia dice que Jesucristo nos dejó un ejemplo. Se humilló hasta lo sumo y tomó la forma de siervo, y estando en aquella condición de siervo o de ser humano, Dios lo llevó a la cruz del Calvario, pero también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Con esto quiero declarar también que Dios no busca estrellas, Dios busca servidores, personas que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y con nosotros o sin nosotros, el plan de Dios siempre se llevará a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este hombre, en tercer lugar, y aquí vamos a ir terminando. Eso sí que José tenía determinación. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de un lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vemos ahora que ya se está cumpliendo el sueño que él tenía cuando vio a aquellos manojitos que estaban parados y aquellos otros se inclinaban. Y luego también el sol y la luna que se inclinaban a él, hablando de su padre y de su madre. Pero las cosas no pasaron de la noche a la mañana. Hay un proceso. José necesitaba ir a la cárcel. José necesitaba aprender el lenguaje de Egipto. José necesitaba conocer la cultura de Egipto para poder gobernar aquel pueblo. Pero la determinación que él tenía lo llevó a ese lugar. Gloria a Dios. La determinación lo llevó hasta el palacio.
hay una palabra de esperanza. Dios busca personas también que tengan determinación y quieran cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Muchas veces no va a ser el camino más corto, muchas veces no va a ser lo más fácil, pero Dios quiere usar una persona que tenga determinación. José conoció el desprecio de sus hermanos. A alguien lo han despreciado acá, aún su misma familia. A alguien, su misma familia lo ha visto de mal. Amén. A alguien, su misma familia no ha creído que Dios lo puede usar. Eso pasaba aquí también. Es más, en una oportunidad hablamos de los matadores de sueños, de dream killers. Los matadores de sueños, por lo general, es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Así como dicen acá que el peor enemigo del hispano aquí en Estados Unidos es otro hispano. En los planes de Dios es bien semejante. Me están contando la historia de las jaivas japonesas y de las jaivas hispanas. No sé si la han escuchado. Dice que esas jaivas japonesas, cuando se quieren tirar de un, como decimos nosotros, de un poza o de una poza a la otra, hacen una cadena y todas se ayudan a que pasen a la otra poza cuando se le está terminando el agua acá o el charco donde se han crecido, y hacen la cadena y todas hacen esa cadena y de repente están todas allá. Y dicen que las jaivas hispanas, cuando uno dice a brincar, la otra la jala de regreso. Amén. Nos damos cuenta nosotros que la determinación llevó a este hombre de proceso en proceso, pero los planes de Dios nunca se terminaron. José, estando en aquella condición, se dio cuenta que sus hermanos querían matarle sus sueños. Así como el rey David, los que más quisieron detener el llamado fueron también sus hermanos. Ya dijeron, ellos lo vieron llegar al campo de batalla y dijeron, ya viene este acá otra vez, este orgulloso, aquí al campo de batalla. ¿Qué viene a hacer acá? Ellos veían un pastorcito de ovejas, una persona insignificante, pero ya Dios veía el próximo rey en el pueblo de Israel. Cuando Dios levantó, amén, a este muchacho llamado José, ellos veían un muchachito orgulloso, un soñador de sueños. Amén. Aún su padre no lo podía creer tampoco cuando él dijo lo que Dios estaba preparando. Es más, sus hermanos dijeron, matemos un animal y untémosle sangre a su túnica y se la llevamos a su padre manchada de sangre, y digámosle, alguna fiera se lo comió allá en el desierto y esto es lo que hemos encontrado, y se la tiran al frente y dice, ¿reconoces tú esta túnica? Y este hombre, Jacob, agarra aquella túnica. Me está dando calor, pero a la misma vez vamos a usar la túnica. Porque muchas veces es lo que el diablo utiliza. Y le llevan aquella túnica manchada de sangre y le dicen, esto es lo que hemos encontrado. ¿La reconoces? Y dijo él, ciertamente la túnica de José es esta. Y ellos dijeron, una fiera posiblemente lo devoró. Y pasó muchos años Jacob creyendo una mentira del diablo. Y le pone las evidencias en sus manos. Y eso todavía lo hace. Le pone evidencias a las personas en sus manos. Aquí están las evidencias. Y a muchos los hace creer una mentira. Y lo tiene creyendo esa mentira por mucho tiempo, que no puede o que no va a salir de esa condición hasta que se da cuenta que todo lo que estuvo creyendo fue una mentira, y llega
a Egipto y ve a José ya como gobernador de Egipto. Posiblemente Dios, el enemigo, lo quiere hacer creer una mentira, que no va a poder salir de esa condición, que no va a ver su familia venir a Cristo, que no va a restaurar su hogar. A lo mejor puede ver evidencias y dice: este no va a poder salir de la droga, este no va a poder salir del alcohol, mi hogar ya no tiene salida. Y el diablo a lo mejor lo puede hacer creer esa mentira. Yo le digo algo en esta tarde: los planes de Dios son perfectos, y la Biblia dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, para darles el fin que ustedes están esperando. Gloria al Señor. Aprendemos tanto de este muchacho, de este joven llamado José. Llegan los hermanos, cuando usted lee la historia, llegan los hermanos a buscar provisión allá a Egipto. Y cuando ellos aparecen es cuando él se les da a conocer a ellos. Ya de último, él no aguanta la presión de saber, sus hermanos no lo conocen, pero él ya no puede resistir ver a sus hermanos. Y es cuando dicen que le dijo a toda la gente que saliera de ahí, se queda solo con sus hermanos. Y es cuando la Biblia habla que se dio a conocer a sus hermanos. Y es cuando él tuvo que despojarse de su ropa para enseñarles también que él era circuncidado igual que ellos, y que por lo tanto era también sus hermanos, y que era José el que ellos habían puesto allá en una cisterna. José tenía poder para vengarse. A lo mejor a alguien no le va a gustar esto. José tenía poder para vengarse, tenía también motivos para hacerlo, y tenía el poder para ejecutarlo. Amén. Y por eso le digo que no hay otro personaje que hable tanto de José. Yo recuerdo que muchas veces yo le he dicho a mi esposa, a nuestros hijos, cuando también hay adversidades, y ya usted sabe que uno quiere levantarse rapidito y tomar la ley en sus manos, y yo les he dicho y les pongo la mano: el Señor no abrió su boca. Amén. Él no abrió su boca. Y a veces, especialmente la que está ahí atrás, no voy a mencionar nombres, le pongo la mano y le digo: Él no abrió su boca. La Biblia dice: mía es la venganza. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilo. Tranquilo, hermano. Deje que el Señor se encargue de esas cosas. José tuvo la oportunidad para vengarse, pero él no lo quiso hacer. Tenía sus hermanos, y es momento que me las paguen toditas, hubiera dicho hasta dobladas, como decimos nosotros. Pero él dice: ustedes pensaron mal de mí, pero Dios trajo esto porque Él tenía un plan. Lo encontramos más adelante aquí en las páginas de la Biblia. Y José les dice: ustedes pensaron mal de mí. En el capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. El diablo posiblemente quiso usarlo como un motivo para causarnos mal, pero Dios le puede dar vuelta a la moneda, hermanos. Lo que nosotros vemos como un fracaso, Dios lo puede tomar y dice: yo lo voy a usar para mi gloria. Gloria a Dios. A veces las transiciones en la vida no son fáciles, y las cosas no salen como posiblemente las planeábamos. Eran otros planes, dice uno, los que yo tenía, pero Dios no se equivoca. Todo está en las manos del Señor. El Señor Jesucristo también pasó el mismo proceso. Venía con un propósito
A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Lloró sobre sus hermanos. Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué tú que matas a los profetas y yo te quise recoger? Los mismos que dijeron Hosana, Hosana, cuando iba entrando a Jerusalén el siguiente día ya estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero él no abrió su boca, sino que fue obediente porque traía una misión. El hecho que las cosas no salgan bien en nuestra vida no quiere decir que vamos fuera de la voluntad de Dios. No siempre. Es posible que estemos en el centro de la voluntad de Dios y Dios está trabajando algo que a lo mejor no lo entendemos en el momento, pero los planes de Dios siempre son los mejores planes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde, porque solo usted y Dios sabe posiblemente la situación que está pasando en este momento. Solo usted la conoce y el Señor. Y a lo mejor se siente en ese proceso. Amén. Algo he aprendido yo, que entre más duro es el proceso, más alto lo levanta el Señor. Amén. Entre más caliente es el horno. Cuando yo trabajé en un machine shop hace muchos años, ahí se hacían los cartuchos de las 9 milímetros y se hacían también unas piezas de las M60, unas metralladoras. Esos cartuchos pequeños pasaban por un horno de 400 grados, los otros pasaban por un horno de 900 grados, porque eran hechos para un calibre más grande. A veces nos sentimos que el horno está bien caliente, pero Dios está moldeando nuestro carácter para usarlo para la gloria de su nombre. Mira qué fácil es decirle a una persona a la hora de aconsejar y decirle: yo he estado en esos zapatos que tú estás. Pero cuando uno nunca ha estado allí, es difícil ponerse en los zapatos de una persona. Gloria a Dios. Todo ese proceso Dios lo puede usar para llevar gloria a su nombre y para servirle a una persona. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Si me ayudas, Jere, y me pones algo y le damos un break a Josué, ya le han de doler los dedos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, porque solo usted sabe el proceso que a lo mejor está pasando, o conoce a un familiar que está pasando por un proceso duro. Eso no quiere decir, no siempre quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.